Bhagavatam. Om Namo, si gustan acompañarme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mañana te mirendas ya. Así en la ignorancia más oscura, el maestro espiritual abre los ojos con la antorcha del conocimiento. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama. Bien, ¿a alguien le gustaría acompañarme a leer alguno de los versos? Los vamos a leer todos juntos, ¿verdad? Todos tienen algo muy, muy, muy interesante que nos está aquí enfocando Srila Prabhupada y quisiera hacerlo en una sola emisión. Entonces, si a alguien le gustaría leerlos. Si gustas, puedo leerlos yo. Muchas gracias, Nimai. Bienvenido. Cálculo del tiempo a partir del átomo. Texto 29. Cuando ocurre la noche de Brahma, los tres mundos están fuera de la visión y el sol y la luna están sin brillo, tal como en el debido curso de una noche ordinaria. Texto 30. La devastación ocurre debido al fuego que emana de la boca de Sankarshan, y por ello grandes sabios como Brigu y otros habitantes de Maharloka se transportan a Janaloka, sintiéndose afligidos por el calor del ardiente fuego que hace estragos por los tres mundos inferiores. Al comienzo de la devastación, todas las mareas se desbordan y vientos huracanados soplan con gran violencia. Como consecuencia, las olas de los mares se agitan feroces y de inmediato los tres mundos se llenan de agua. ¿Luego también esos o eso lo de alguien más? Sí, acuérdate que son varios textos. Termina en el 36, así que todavía faltan otros dos aparte de estos. Ok, 32. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, yace en el agua con sus ojos cerrados, tendidos sobre Ananta, y los habitantes de los planetas Janaloka, con las manos juntas, le ofrecen sus gloriosas oraciones. Texto 33. En esa forma, el proceso del agotamiento de la duración de la vida existe en cada uno de los seres vivientes, incluso para Brahma. La vida de uno dura únicamente 100 años en términos de los tiempos de los diferentes planetas. Texto 34. Los 100 años de la vida de Brahma se dividen en dos partes, la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad de la duración de la vida de Brahma ya pasó. La segunda mitad está transcurriendo ahora. Texto 35. Al comienzo de la primera mitad de la vida de Brahma, hubo un milenio denominado Brahma Kalpa, en el que apareció Brahma. El nacimiento de los Vedas fue simultáneo al nacimiento de Brahma. Texto 36. El milenio siguiente al primer milenio de Brahma se conoce como el Padma Kalpa, debido a que en este milenio creció la flor del loto universal del receptáculo umbilical de agua de la personalidad de Dios Hari. Muchas gracias, Nimai. Por nada. Vale. Bien, vamos a abordar estos temas de una manera concluyente que nos ayuden realmente a saber qué es lo que sucede con la devastación, ¿verdad? Y obviamente aquí vemos al Señor Krishna tan cómodo, ¿verdad?, sobre el océano de Garbhodaka. De alguna manera está ahí Lakshmi, la diosa. Aquí está con la personalidad de Narayan, y obviamente la diosa de la fortuna está a sus pies de loto. Todos sabemos, hemos revisado varias veces, que de Krishna está Vishnu, sigue Mahavishnu, que es el que crea todo el mundo material, ¿verdad? Con todas las entidades vivientes, comenzando de Brahma,
es nuestro abuelo espiritual y que nos ilumina cada momento con el conocimiento. Ahorita que estamos leyendo estos textos, ¿verdad? Cómo realmente Maitreya está exponiendo a Vidura lo que realmente debe saber para poder realmente descubrir cómo servir y amar a Krishna. Entonces, definitivamente nosotros no podríamos reconocer estas partes si de alguna manera nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, no pusiera en cada uno de los textos, ¿verdad? Lo que sucede justamente dentro de nosotros. Y cuando lo menciona en el texto número 31, que el fuego ardiente de la boca de Sankarsan arde devoradoramente durante 100 años de los semidioses, es decir, 36,000 años humanos. Y luego durante otros 36,000 años hay torrentes de lluvia, acompañados por violentos vientos y olas, y los mares y océanos se desbordan. De 72,000 años son el comienzo de la devastación parcial de los tres mundos. Si en un inicio, en el primer texto, ¿verdad? Se menciona en el 29, como Brigo y otros grandes sabios, al ver que está sucediendo la devastación, ellos se van a Yanaloka y dicen, no, con permiso, yo ya me voy porque aquí se está acabando el mundo y este universo, estos universos, o como se va desbastando todo, ¿verdad? De acuerdo a como se menciona también en los últimos textos, cómo ocurren varias circunstancias en las que nosotros los vemos también en nuestra vida. ¿Cómo ocurre la devastación en nuestra vida? Hay muchas maneras en las que nosotros nos podemos observar a nosotros mismos. Y no solamente es observar la devastación de los universos materiales, es realmente saber que hemos desbastado con nuestra vida espiritual, porque nos hemos encargado solamente de ejecutar actividades que nos hacen que nos apeguemos más al mundo material. Y eso ha hecho que perdamos los hábitos reales. Los hábitos espirituales son los que deberían ser primigenios para que nos orientaran a realmente cómo ejecutar nuestros días, nuestras semanas, nuestros años en el mundo material. Pero aquella persona que no sabe cómo hacerlo y solamente se le presentan las cosas de acuerdo a la educación que le dieron en casa, y ahorita que actualmente en casa los padres mencionan que no les vamos a enseñar nada de religión a nuestros hijos para que ellos aprendan a elegir qué es lo que realmente quieren tomar y qué religión quieren tomar. Pero cuando no hay ningún conocimiento, entonces toda la sociedad, la juventud, de alguna manera termina desbastada en el sentido de que en realidad no saben elegir si no tienen conocimiento. Entonces, ¿cómo van a adquirir hábitos de donde no hay hábitos espirituales? Primero tenemos que tener hábitos espirituales forjados en casa para poder llevar a cabo justamente la situación que no podemos abandonar la vida espiritual tan fácilmente. Sin embargo, cuando no nacemos en una familia así por karma o por alguna circunstancia en especial, entonces en algún momento Krishna nos otorga, no en algún momento, en muchos momentos nos brinda la oportunidad de acercarnos a él, porque siempre hay alguien que nos regala algún libro y a veces lo botamos por ahí porque ese libro, otro libro más de religión, ¿para qué lo quiero? Por eso es tan importante que hagamos una prédica en este proceso que estamos llevando a cabo de Krishna West, que sea más factible para todas las demás personas, que no se sientan abrumadas porque les ha sido educado que la religión es el opio de los pueblos. De alguna manera, si se pusieran ellos a leer más profundamente, pues leerían a los antiguos, desde Sócrates, desde Platón, Aristóteles y los actuales también. Hay muchísimos que están hablando acerca de lo que es su personalidad de Dios, con cualquiera de sus nombres. Si no nos acercamos a Él, no tendremos el conocimiento de la vida espiritual. Claro que nosotros aquí en el proceso estamos tratando de dar ese enfoque para que nosotros mismos tengamos verdaderos hábitos de transmisión del conocimiento. Si no tenemos hábitos de querer transmitir este proceso de la manera más sencilla
para que sea adecuada para todas las personas, es muy difícil que la gente pueda seguir un movimiento religioso porque están cansados de escuchar que tienen que seguir muchas reglas y que a final de cuentas se encuentran con un Dios que castiga y con un Dios que realmente no es misericordioso con ellos. En realidad, en todas las religiones que es el mismo Dios, el Señor Supremo es muy misericordioso. El Señor Supremo es muy compasivo con todas las entidades vivientes y obviamente a las personas, a las almas espirituales que se acercan más a Él, que le oran, Señor, por favor, permíteme acercarme a ti. Obviamente, Él les da más herramientas. Por eso tenemos que hacer hábitos espirituales que nos ayuden a recordar siempre a Krishna. Entonces, esos hábitos, de alguna manera, tenemos que ejecutarlos lo más pronto posible en el sentido de que nosotros ahorita aquí estamos cantando el santo nombre y alabamos a Dios. Sin embargo, no todo el tiempo, no todo el día lo estamos haciendo. Así es de que si de alguna manera queremos que realmente funcionen los hábitos espirituales y materiales unidos, podemos realmente hacer algo con esto. Pero si no tenemos hábitos espirituales, entonces los hábitos materiales nos van a acabar, nos van a hacer que realmente estemos cada vez, como lo repetí, lo dije hace un momento, muy apegados al disfrute de los sentidos materiales y obviamente nuestros sentidos materiales, si ponemos una gota del néctar de la vida espiritual, como se ha mencionado en otros textos, poner un libro en el que se hable del Señor Supremo, escuchar acerca del Señor Supremo, comer alimentos ofrecidos al Señor Supremo, hacer cosas para el beneficio del Señor Supremo. Entonces no tendremos herramientas para poder realmente acercarnos al Señor. Por eso es tan importante que hagamos hábitos espirituales ante todo para educar a nuestra familia de tal manera que podamos hacer que se acerquen y que pregunten acerca de algo espiritual. Y el otro día alguien me mencionaba que, ¿qué puedo hacer con mi hijo que es tan caprichoso, que mi esposo ya no lo aguanta? Y ¿qué edad tiene? Tiene 2 años. 2 años. Le digo, un niño de 2 años solamente está encaminado a una situación en la que espontáneamente quiere tener lo que él desea. Y si no tiene unos padres que lo eduquen de una manera amorosa, entonces es muy difícil que el niño aprenda acerca de Dios de una manera amorosa. Si realmente el niño quiere tener una satisfacción material, la va a tener bajo el resguardo de la vida espiritual. Sin embargo, no es tan sencillo, ¿verdad? Si los padres no están educados para educar a sus hijos. Entonces, bueno, esto pertenece ya a otra clase. Algún día la daremos en una educación para padres, como realmente los padres que no fueron educados para dar unos hábitos espirituales y materiales a sus hijos, van a desarrollar generaciones y generaciones como las estamos viendo actualmente, desenfrenadas, que no tienen la capacidad de saber qué es lo que pueden hacer. Y obviamente todo el mundo llegará el momento en la que pensarán que no, este mundo no se va a acabar. No, no es necesario que se acabe. Si se acaba o no se acaba, ni siquiera lo vamos a alcanzar a mirar. En realidad la devastación comienza desde nuestra propia vida. Ahí es donde comienza nuestra verdadera devastación. Y si no alcanzamos a saber cuáles son las herramientas, los hábitos por donde debo de comenzar para poder saber qué es lo que tengo que hacer primero, tanto en la vida espiritual y en la vida material, cómo debemos unir las dos cosas, porque la vida material es una ofrenda para el Señor Supremo. El Señor Supremo es el que se encarga de todo, así es de que si no hacemos algo para hacer un contexto interno dentro de nosotros de cómo acercarnos a Dios, entonces va a ser muy difícil tener esos hábitos. Y aquí en el texto 32 se menciona específicamente la palabra yoga nidra, lo cual indica que la condición durmiente del Señor es también una manifestación de su potencia interna. Siempre que se utilice la palabra yoga, debe entenderse que se refiere a aquello que está trascendental. Aunque muchas veces el yoga, que todos ustedes saben que significa unión con Dios, a final de cuentas se utiliza solamente para hacer ejercicios. Sin embargo, el yoga nidra del Señor Supremo y el yoga nidra
que aprendemos a hacer para concentrarnos. Yoga nidra, cuando lo hacemos en el yoga natural, de material, ¿verdad? Si no hacemos una concentración adecuada, se nos olvida realmente qué es lo que tenemos que hacer. Se nos olvida y empezamos a pensar en otra cosa. El Señor Supremo no necesita nada, Él está totalmente concentrado, ya sabe Él lo que quiere y también sabe lo que Él quisiera de nosotros. Él quiere que nosotros lo amemos espontáneamente. Él quiere que nos acerquemos a Él de una manera voluntaria. Él quiere que meditemos en Él, en un yoga nidra, que realmente nos acerque a esa plataforma en la que hagamos un hábito para acercarnos a Él. Por eso nosotros estamos siempre recordando al Señor Supremo por medio del Santo Nombre en un horario específico. Sin embargo, si no lo pudiésemos hacer en ese horario, lo podemos hacer en el horario que podamos hacerlo, pero dedicarle específicamente un tiempo a cantar el Santo Nombre para poder hacer que nuestro día funcione de una manera en la que justamente el yoga, el bhakti yoga que estamos tratando de hacer, servicio devocional para el Señor Supremo, realmente tenga el efecto adecuado. Y el yoga nidra, en el que se encuentra el Señor justamente en esa condición durmiente, ¿verdad? Nos da la inspiración de realmente cómo concentrarnos en lo que realmente quiero lograr en mi vida. Si realmente quiero lograr algo material, entonces desarrollaremos cualidades materiales y a final de cuentas terminaremos tan cansados de la vida material, de tener mucho dinero, de tener muchas posesiones. Si no son ofrecidas al Señor Supremo, no funciona. Pero si son ofrecidas al Señor Supremo, sí, hay que ser los más ricos del mundo, materialmente y espiritualmente, para hacer una ofrenda al Señor de eso. Y entonces sí, todo el dinero que tengamos va a tener una función específica concentrada en el servicio del Señor. Así es de que tratemos siempre de llevar a cabo ese potencial interno que necesitamos para estar haciendo esos hábitos que nos hacen concentrarnos en el Señor. Aquí el Señor Supremo realmente pues está rodeado pues, de lo que Él crea, ¿verdad? Definitivamente. Él está rodeado de todos los planetas y de todos los universos. Y en cualquier momento que Él quiera, hace una devastación, ¿verdad? Y obviamente, lo que les mencionaba, el calentamiento global, que se menciona constantemente. Actualmente se está mencionando constantemente, no, que hubo un huracán, que el mar se vino en tal lugar y destruyó a tantas personas y tantas ciudades. Y obviamente pensamos que está muy lejos de nosotros. Sin embargo, toda esta devastación nos las está poniendo el Señor Supremo cerca de nosotros, en nuestro propio planeta. En nuestro propio planeta justamente existe todo eso. O sea, obviamente, toda la tierra, ¿verdad? Se inunda de agua, de fuego, de todo, porque se va a quemar todo. Y de alguna manera, ¿verdad? Como les mencionaba, los grandes sabios como Brigo y otros, muchos, ¿verdad? Huyen de los universos, de los planetas inferiores, ¿verdad? Para poder acercarse más al Señor Supremo. Pero ¿cómo nos acercamos al Señor Supremo? Esos grandes sabios, ¿verdad? Si no están en el concepto de realmente servir a Dios, aunque sean grandes sabios, ellos se irán en la devastación final. Así es de que tenemos que saber que va a haber una devastación y nos iremos en la devastación con este cuerpo material. Solamente las almas son las que no les va a pasar absolutamente nada. Y dependiendo de los hábitos que hicimos en nuestra vida espiritual y el trabajo material que hicimos como una ofrenda al Señor, depende de eso, de que llegaremos a tener la sinceridad, la pureza, la fe en el Señor Supremo. Siempre mencionamos que las bases de este proceso son fe y sinceridad. Y siempre lo menciono yo. Siempre lo menciono. Parezco que estoy repitiendo una clase cada vez. Sin embargo, si no logramos hacer un hábito para poder lograr ser sinceros con nosotros mismos, tratar de enfocarnos en esta parte interior y saber qué es lo que realmente queremos lograr, aunque haya una devastación final, a nosotros no nos va a llegar esa devastación en el sentido de que nuestra alma inmediatamente se va a refugiar en el Señor Supremo. Él nos va a proteger. Él es el protector supremo.
y Él nos protege a todas las entidades vivientes. Solamente que en el momento preciso, cuando tenemos que aprender algunas cosas en este mundo material, porque decidimos venir a Él, porque rompimos cierta relación con el Señor, porque perdimos una circunstancia especial en la que nos unía al Señor Supremo, en la que pensábamos que íbamos a disfrutar más en otro lugar, el Señor nos otorgó ese libre albedrío. Y obviamente cada vez que hablamos de esta parte, ¿verdad? Entonces, si queremos saber que la devastación final va a llegar, sí, sí va a llegar. Y obviamente si no logramos hacerla de una manera adecuada, esa devastación de este cuerpo material, nuestra alma espiritual volverá a nacer, obviamente. Volverá a nacer y volverá a pasar por las mismas pruebas, por las mismas circunstancias, y no tendremos tanta facilidad para poder saber cómo realmente podemos ser sinceros o realmente podemos acercarnos a Krishna y saber cómo sentir que estamos haciendo lo que a Él le gustaría que hiciéramos. En otras clases yo había mencionado que muchas veces queremos estar cerca del Señor Supremo. Puse esta diapositiva porque se me hizo una pintura muy especial, aunque la puse al principio en la pintura clásica, pero esta es una diapositiva en la que la pintura la hizo otras personas de otro lugar. Pareciera que las hicieron los de Japón o los de pintores de otros lugares. Y la puse solamente para hacer el contexto de que todos somos diferentes para exponerle al Señor Supremo qué es lo que realmente podemos hacer para servirle. Todos somos entidades vivientes en las que formamos parte del Señor y de alguna manera somos uno con Él, pero somos diferentes de Él. Y Él está esperando que de alguna manera nos dediquemos a su servicio devocional y que realmente podamos sentirnos felices con el servicio devocional. Cuando nos sentimos forzados por ejecutar algún servicio para Dios, eso a Él no le agrada. Él está esperando que disfrutemos de la vida espiritual. Pero si no podemos disfrutar de la vida espiritual, entonces regresemos a nuestras actividades materiales, que si eso les produce tanto disfrute, entonces regresen ahí y sigan ejecutando ese tipo de actividades y a ver cuántas vidas se quedan en estos planetas. Por eso es importante que sepamos cómo realmente podemos acercarnos, cuáles son los hábitos que realmente nos ayudan a ser mejores. Hay varios libros que ayudan a desarrollar esta plataforma. Y aquí tengo uno enfrente de mí que lee a alguno de mis hijos que dice hábitos atómicos. Y le estaba yo dando una ojeada, ¿verdad? Porque de alguna manera quería darles una idea de cómo comenzar realmente a tener hábitos espirituales que nos orientan más a que la vida material no sea de una manera tan sufriente, tan ardiente, tan de fuego en nuestro corazón. Sin embargo, al final de cuentas, nuestras propias modalidades nos enfocan siempre a que realmente el Señor Supremo es el que forma a todos los semidioses y a todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una plataforma especial y el Señor Supremo nos la da de una manera amorosa, aún el libre albedrío. Aún el libre albedrío, Él piensa que debemos de hacerlo de tal manera en la que estemos satisfechos de servirlo a Él. Pero si no estamos satisfechos de servirlo a Él, entonces Él nos da la oportunidad de venir a servir a otra de sus energías, a Maya. Entonces decimos, también es una energía de Krishna, sí, también es una energía de Krishna, porque todo es controlado por Él, todo es controlado por el Señor Supremo, simplemente que nosotros queremos sentirnos como el niño de 2 años que les explicaba hace un momento, que se encaprichaba y su papá lo castigaba porque hacía alguna cosa mal y no le gustaba que ensuciara sus muebles, no le gustaba que se hiciera pipí allí en la cama, no le gustaba, o sea, quería que naciera un niño educado. Imagínense cómo le podría enseñar un padre así a su hijo la verdadera educación cuando tuviera el niño 7, 8, cuando tuviera 12 años en plena adolescencia. Pues él, como le pasa a todos los jóvenes, pregúntenle a mis hijos, cada quien agarró su línea directa
para descubrir muchas cosas, porque querían saber más y más, no solamente del proceso de conciencia de Krishna y de todas las demás religiones, querían saber qué era lo que pensaban las demás personas, qué están haciendo las demás personas que realmente nos están diciendo que no es bueno que lo hagan. El otro día me encontraba también con alguien que me decía, es que yo no estoy acostumbrado a relacionarme, un devoto, a relacionarme con personas que ingieran carne porque no son buenas personas. No, no es que sean malas personas. Las personas que ingieren carne o que cometen alguna situación en su vida, no es que sean malas personas, sino que fueron educadas de tal manera en la que esa educación fue orientada a comer carne, a romper principios. En algún momento una persona mayor me decía,